Ya. Entonces, déjenme ponerle acá. Voy a pasar todo. ¿Por qué no se pasó hacia ahí? A ver, me dice que pueden ver ahí. Entonces me manda aquí un video. Y claro, yo le pregunto que cómo está el material. Y me manda aquí, me dice, mira, hemos peletizado, pero este material es de estos envases de aquí. Estos envases son por inyección, ¿ya? Yo mandé a hacer unos envases que eran por soplado. Los envases de soplado tienen una buena resistencia al fundido. Eso significa que si yo lo pongo aquí, ¿por qué no se puede abrir el video? ¿Qué pasó aquí? Qué pena. Déjenme ver si les voy a pasar el video. Entonces, lo que me dicen ellos es que no pudimos trabajar porque el hilo del filamento del peletizado se rompía. Entonces, claro que se va a romper porque es un material de inyección. Solo el material de extrusión es el único material, o sea, es un material que uno puede realmente procesar, que uno puede hacer pellets. El material de inyección es un material complicado. Déjenme pasarles aquí. Ahí está el video. No lo puedo poner, pero miren ustedes un ratito para que vean que inmediatamente se les rompe. Si pueden ver miren, tratan de hacer el hilo, ahí se habla bonito, pero me dijeron, no hicimos mucho porque se nos rompe. Y ahí se ven al principio, se rompe. ¿Por qué? Porque el material de inyección no tiene una buena resistencia al fundido. Acuérdense que el material de inyección va dentro de un molde. Entonces, sencillamente viene, se queda dentro de un molde y no se estira. En cambio, el material, una tubería, por ejemplo, un material de soplado, una película se va a estirar en el fundido y luego se enfría. Y ahí la diferencia. Entonces, miren, solo pudimos hacer nada más que 100 porque se nos rompía todo, se nos rompía siempre. Entonces, claro, es que nunca se les mandó a hacer eso. Pero para que vean, parece mentira, pero a veces en las compañías hay ese tipo de cosas que realmente hacen que los trabajos no sean muy productivos, porque en el fondo realmente alguien con criterio debería dicho, no, pues si estamos usando un material que es por inyección, no vamos a poder hacer los pellets, ¿ok? Entonces esas son las cosas que se suelen ocurrir, por ejemplo. Entonces por eso yo siempre digo, es muy importante el tener una idea de los materiales, antes, o sea, previo a un proceso. Ahora vamos a ver entonces el de termoformado. El de termoformado es un proceso bastante interesante porque al igual que el anterior, el rotomoldeo, como ustedes vean, una de las cosas que rotomoldeo es que no se necesitan muchas cantidades. O sea, las cantidades de fabricación son pequeñas, ¿ok? Y para una economía como la nuestra son procesos ideales. Porque, por ejemplo, cuando uno le piden, por ejemplo, hacer tapas, quiere hacer unas tapas de botellas que son inyectadas. Entonces te puedo decir, mínimo te hago 10.000. Claro, porque realmente fuera de eso no les da eh, no es económicamente viable trabajar pocas piezas, unas 100 o 200, en un proceso de inyección, porque unas 200 se las pueden hacer en 5 minutos. O sea, por estoy exagerando. Entonces, no es rentable para la compañía prender la máquina o poner a un fulano a trabajar por 5 minutos. Entonces, pero en cambio, en este caso del termoformado, son también cantidades menores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es un proceso básico y sencillo. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en la figura, ¿ok? Se ve una máquina, acá hay un horno, acá atrás hay un horno, acá atrás hay un molde. Esto de aquí, uno tiene que esto sube y que esto baja. Toda esta pieza que está naranja, esto va a bajar, esto va a subir.
Y esto fue una plancha que estuvo ahí y sencillamente luego el termoformado es como esto es como lo que vendría a ser en metales el formado en caliente. Cuando uno hace un doblado en caliente, que tiene una plancha y uno hace un doblado, uno eleva la temperatura y uno trabaja el material en caliente. ¿Ok? Es más o menos parecido. Aquí tampoco el material se funde como en extrusión. ¿Ok? Entonces, se calienta el material y sencillamente el material adopta la forma del molde. ¿Ok? Entonces eso, por ejemplo, realmente es podríamos decir que una facilidad. ¿Ok? Quizás una desventaja, por ejemplo, es que yo necesito que alguien me fabrique este de aquí, la plancha, o quizás yo la pueda hacer. ¿Ok? Pero es un doble proceso. Primero fabrico la plancha y luego en el molde, en este proceso, le doy la forma a la plancha. ¿Ok? Profe, y dependiendo del polímero que se ponga, si tiene como que buen grip a este modelo y que no tenga fallas superficiales, o sea, si tiene buen agarre a los detalles de cada modelo o no se va a ocurrir muchas fallas Una de buena eso. pregunta. Para eso hay diferentes tipos de procesos. Hay procesos, por ejemplo, en que te permiten, por ejemplo, imaginémonos que esta es la plancha, ¿ok? Hay procesos, hay procesos que te permiten el detalle en la cara de abajo, procesos que te permiten el detalle en la cara de arriba, hay procesos que son pobres en detalles, ¿ok? Por ejemplo, una tarrina, una margarina no tiene mucho detalle, pero hay procesos que tienen mucho detalle. O sea, miren, por ejemplo, les voy a decir esto es bien interesante. Este, esto es una pieza de Lego, ¿ok? Una plancha de Lego. Las piezas de Lego, por ejemplo, todas estas piecitas de Lego, ¿ok? Cualquier pieza que usted vea de Lego pequeña, esas piezas son inyectadas, ¿no? Tuvieron en un molde, etcétera. Esta planchita pequeña es inyectada, ¿ok? ¿Por qué yo lo sé? Porque tiene unos puntos de inyección. O sea, el material entra, esto está, la plancha dentro de un molde, el material entra y fluye. Tiene cuatro entradas, como que yo pusiera inyecciones. Imaginémonos aquí, una inyección, otra inyección, tengo cuatro inyecciones. Todas al mismo tiempo, pum, y lleno la tabla, lleno este molde que hace esta plancha. ¿Ok? ¿Ok? Y yo lo sé por el tipo de detalles, miren, que hay bastante detalle. ¿Ok? Esto también lo vamos a ver al final de clase. Hay bastante detalle. Los detalles de las cositas circulares son bien detalladas. Hacen que una pieza se pueda pegar perfectamente. En cambio, estas planchas que las hace para que uno ponga los juguetitos aquí encima, ¿no? Mis hijos tienen aquí, ponen los muñecos para que no se les caigan. Estas planchas, en cambio, miren, no tienen el nivel de detalle de la otra. Ahí se ven como unos huecos. La voy a poner aquí para que vean la diferencia. Miren el detalle de la una y el detalle de la otra. No sé si ahí yo no salgo, pero ahí es. Ya. El detalle de esta amarilla es inyectada y el detalle de la otra solo son unos huecos nada más, extremoformada. ¿Ok? Entonces, claro, ya vamos a ver cómo se hace esto de aquí, de todos estos huequitos aquí. Pero miren este hemos. Este es un proceso más sofisticado. Un proceso típico es el que hacen los vasos, por ejemplo. Los vasos plásticos transparentes que uno toma cola, por ejemplo. Esos vasos son termoformados. Los típicos vasitos pequeñitos, transparentes, que son de poliestireno o de polipropileno. ¿Ok? Esos vasos son también termoformados. Tienen una plancha grande y es termoformado. Ya vamos a ver cómo hacemos el termoformado. Pero miren que el proceso sencillo, por ejemplo, el que está aquí, es este molde y tiene una forma aquí. Como dice, estos detalles van a abrir y ya lo vamos a ver, tipos de procesos de los detalles. Entonces, miren, este Profesor, es el una esquema. consulta. Sí, Discúlpeme. sí, sí, Wilmer. A ver, entiendo que entonces quisiera saber cómo, imagino yo que cómo evito de que cuando inyecto el polímero derretido no se me pegue al molde. Ya, lo que te comenté. En el Ah, caso ya. de termoformado es una plancha, fue una lámina, ¿ok? Haz de cuenta que yo metí.
Las láminas, ¿se acuerdan esas láminas de esas carpetas que eran de un solo color? Creo que todavía hay. Ya. Imagínate la carpeta de un solo color que ahora le hice los huequitos con termoformada. Ni más ni menos. Es una plancha, como que yo tuviera una plancha así como esta, que esta es una hoja, pero yo tuviera una plancha y a esa plancha le hago termoformado así como esta. O sea, yo parto de una plancha, una lámina. Entonces, mira, por ejemplo, aquí en esta parte que está aquí a la derecha. Yo lo que tengo es la lámina, ¿ok? La lámina yo la agarro con unos como clips, o sea, la agarro más que con unas mordazas, que como está aquí, y la caliento. Ya vamos a ver el detalle. ¿Qué utilizo para calentar? ¿Cuál es la distancia óptima de calentamiento? ¿Cuánto tiempo tengo que calentarlo? Porque no lo puedo dejar mucho tiempo. Recordemos que yo no quiero que se funda esto, sino que se ponga ligeramente caliente. ¿Ok? Entonces, claro, yo pongo la plancha acá, ¿ok? Caliento para que esté suave y luego le pongo vacío. El vacío lo que hago es chupar el aire que está dentro y claro, como encuentra vacío, este material lo que va a hacer es pegarse totalmente al molde. ¿Se ven? Se pega Ok, totalmente al molde. profe, Entonces, entonces claro, el molde tiene que ser totalmente hermético. el molde tiene que ser hermético, pero tiene unos huequitos aquí para que le entre el aire y le salga el aire. Y ahí pueda sacarlo, ¿verdad? O sea, para Claro, que tiene no. unos huequitos muy pequeñitos, como que yo hice unos huequitos pequeñitos. Entonces yo pongo vacío, el aire se chupa. Esto, evidentemente que esto está bien cerrado. Como no va a encontrar nada en lo que chupa, todo el aire de aquí se va a meter por acá. Yo lo chupo y la forma tiene la forma que está aquí, del molde. Está claro que si el molde tuvo alguna ranura, algún logo, algún dibujo, ese es el dibujo que va a estar en la cara externa. ¿Sí ven? En la cara no estoy señalando. Externa del molde. ¿Ok? Entonces, esto es un tipo de proceso. Entonces, luego de ahí ya tú liberas esto y cortas este pedazo. Por ejemplo, y ahí está la tarrina que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es una de las cosas. Veamos, por ejemplo, esa es la manera general. Miren, por ejemplo, este proceso de aquí. Aquí está la plancha, creo que está más fácil. Esta plancha viene por extrusión. Yo la he hecho por laminado. ¿Ok? Si nos da un tiempito, vamos a ver cómo se hacen estas planchas. Porque para estas planchas también hay toda una teoría para hacer, o todo un trabajo para hacer las planchas. Entonces yo hago estas planchas, haga de cuenta que yo hago como hacen, no sé si ustedes alguna vez han ido a alguna cerera, alguna empresa de metales, cómo están los foils grandes. ¿Cómo? Haga de cuenta aquí, esto es más fácil la explicación. El papel de aluminio. Imaginémonos que tenemos un papel de aluminio, pero es un poquito más grueso. ¿Ya? Entonces es un foil que está ahí. Entonces este es como que tenemos un papel de aluminio. Entonces lo ponemos aquí, viene aquí direccionado en el molde, aquí miren una estación de calor, se calienta ligeramente y aquí tenemos un molde en donde que tenemos, en el anterior tenemos una piecita, ahora tenemos puras piezas. El molde va a tener todos estos pedazos que está aquí. Miren la forma que tiene aquí. Esa es la forma que va a tener la cara de abajo. ¿Ok? Nosotros podemos tener dos cosas. Y vamos a ver los diferentes tipos de modelos. El uno es que hacemos por vacío y chupamos, y el otro es que hay como macho y hembra. Pasa la plancha, tenemos una forma y tenemos otra forma arriba. Y lo que hace es que esto viene así y ahí queda de esta manera. Ya O vamos a ver sea, qué ese tipo de sí se cosas. parece más a laminado en caliente metales. Eso, más o menos, ese se parece un poquito más. ¿Ok? Entonces tú ves que pasa por aquí, mira, y luego viene una estación de corte. Te corta las planchas y al final viene una estación en la cual va ya, por ejemplo, aquí van las tarrinas. ¿Ok? Que como todo proceso tiene su pro y su contra. La parte buena es que puedes hacer productos profundos. ¿Ok? Cuando me refiero a productos profundos, imaginémonos una tarrina, ¿no? Es un producto que de una plancha, el plástico se estira y te queda una profundidad donde queda la tarrina. No sé si un poco lo visualizan, ¿no? Es como que yo, imagínense, de esto aquí que está, de aquí, hago la tarrina.
Entonces las caras, todas las caras, se estiró el material. El material, ahí está lo que yo les comentaba hace un rato, lo que comentamos a veces de inyección. El material tiene que tener un buen strange, lo que se llama en inglés un melt strange, porque está medio fundido y se va a estirar, ¿ok? ¿Ok? Y luego se enfría. Pero yo tengo estos aquí que ahí están todas las carnitas unas encima de otras. Y claro, el resto de la lámina, que se ve aquí el resto de amarillo, es el material que ya no me sirve, que lo puedo reprocesar nuevamente. Entonces, si ustedes ven ahí, hay una pérdida más o menos de material, ¿ok? Que lo tengo que reprocesar, ¿ok? Entonces aquí está, como me dice, aquí está la lámina, como se hace la lámina. Aquí está una forma que es así, vengo a la lámina y hago el termoformado. Y hay otros procesos en cambio en que yo los puedo hacer así, básicamente como esto de acá. Por ejemplo, esto que está aquí, que yo le doy la forma, podría ser, por ejemplo, eh, se me ocurre un techo que son doblados, ¿no? ¿Ok? Cuando tenemos los techos que son ondulados, las ondulaciones de un techo. Entonces las ondulaciones de un techo yo lo puedo hacer así. Y ahí vienen los techos ondulados. Entonces vino directo, hice la plancha, ondulé y corté. ¿Ok? Entonces yo lo puedo hacer o directamente o hago un proceso previo y hago primero todo el rollo. ¿Ok? Como les digo, ventajas y desventajas, veamos. Ciclos cortos, claro. Eh, Comparada con el termoformado, perdón, con el rotomoldeo, que son ciclos bastante largos, un rotomoldeo puede tener ciclos de media hora. En el rotomoldeo básicamente es un molde, tenemos polvo en el interior, este molde da vuelta, lo curamos en un horno y luego lo enfriamos. Todo ese proceso puede demorar 15 minutos, 30 minutos, dependiendo del tamaño de la pieza. ¿Ok? Pero estos tiempos son relativamente cortos porque no tenemos que fundir el material. ¿Ok? Es básicamente como que lo calentamos un poquito, lo reblandecemos un poco. ¿Ok? Uno. Dos, aquí dice bajas presiones. En el proceso de extrusión, cuando yo tengo los dados, ahí sí se producen presiones elevadas. Aquí hay pocas presiones. ¿Ok? Entonces, eso implica, recuerden que siempre en diseño de máquinas, todo cuesta, ¿no? Ahora, por ejemplo, que he estado viendo los moldes, nosotros hicimos unos moldes baratos, ¿no? Y los moldes nos costaron, como dicen en la vida de lo barato suele caro. Los moldes nos costaron como $500. Claro, yo podía haber hecho unos moldes mucho más caros, pero el proyecto no me da para hacer unos moldes más caros. ¿Ok? Entonces a veces uno tiene que seguir con lo que tiene. Entonces este proceso, como requiere bajas presiones, los moldes no son tan robustos como en inyección, por ejemplo. ¿Ok? Y eso siempre implica un costo, son costos de producción. ¿Ok? Grandes piezas. Así como en rotomoldeo, en termoformado, yo puedo hacer grandes piezas. ¿Ok? Eso también es interesante. Yo puedo hacer, por ejemplo, una puerta. Puedo hacer, no sé si ustedes han visto en los aviones, todo lo que está por adentro, esas cosas son termoformadas. Entonces son piezas grandes, que evidentemente son máquinas grandes, especializadas, pero eso lo puedo hacer termoformado. Entonces, para que tengan una idea de las cosas grandes. Limitaciones, lo que yo les dije en la figura anterior, grandes scrap, desecho, ¿no? Eso es un problema porque realmente yo no puedo reprocesar tanto. Sí, sí, Juan José. Una pregunta. También las partes, por ejemplo, del interior de un carro, del tablero, eso es por termoformado. Todas por termoformado, las puertas. Ajá, las puertas Noto que también. tú ves eso que es de un solo material, todo eso es termoformado. Entonces, claro, te permite, los detalles tú los vas a dar en el molde. Lo que tú acabas de decir, adelante del carro, termoformado. Claro, porque hay algunos carros que tienen como la textura como si fuera de cuero. Eso es parte del molde. Es parte del diseño del molde. O sea, tú lo puedes hacer
Hay partes como que parece madera, hay partes del diseño de molde que parece, como tú dices, cuero, hay otro que es como rugoso, que parece como cauchoso. O sea, todo eso lo das el detalle, lo das a dar el detalle en el molde. Entonces, claro, todo eso implica costo, bueno, pero tú ubicas, o sea, tú ves en los vehículos, hay vehículos que tienen unos diseños sencillos y verás una sola plancha de un solo modelo. Hay otros que tienen diferentes diseños, evidentemente ese molde vale un poco más. Entonces todo va a depender, va a haber un costo involucrado ahí. ¿Y los moldes de qué material suelen ser? ¿De aluminio? O- Usualmente, mira, al igual que por ejemplo en rotomoldeo, a ver, para hacerte la comparación, moldes metálicos, moldes de inyección, que vamos a ver después son de acero o acero inoxidable. Los dados usualmente son de acero inoxidable, ¿ok? Los moldes de rotomoldeo no son de acero inoxidable, son de acero de plancha, puede ser, o pueden ser de aluminio, ¿ok? Y estos moldes de aquí son de aluminio, o pueden ser también de acero. Lo que pasa es que los de aluminio tienen buena durabilidad, pero son caros, ¿ok? Y el problema que tiene el molde de aluminio, que bueno, claro, tienes que tener cuidado, ¿no? Medio le cayó algo, se puede dañar, ¿ok? El de acero te dura un poco más. Sin embargo, bueno, el acero en este caso no tiene problema, no tiene mayores problemas de corrosión, pero pueden ser de acero, ¿ok? Y como te digo, el espesor de la chapa no debe ser muy grande, ¿ok? Eso también es algo bueno. Limitaciones, como digo, necesitamos hacer que alguien te haga la plancha. Puede ser que ya la hagas en la misma compañía o puede ser que la compres, alguien te la hace. Pero ya eso es una limitación porque dependes de la materia prima, o dependes de qué te. Lo otro es variación de espesor. Esto es interesante. Si uno coge una tarrina, ¿ok? Se dará cuenta. Porque es lo mismo, imaginémonos aquí. Yo tengo por ahí más adelante algo de tarrinas. Si yo tengo una tarrina y yo estiro en el medio, evidentemente que la parte en el medio no va a estar estirada, pero las caras sí se van a estirar. Eso implica variación de espesor. Eso implica variación de espesor. Entonces, ahí viene la vaina. Bueno, me puede perjudicar, pero si es una tarrina para margarina, no me hace problema. Si es la tapa de una margarina, no tengo un problema. Pero si es, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, al final, una plancha para un vehículo, podría ser que cierta zona se rompa. ¿Ok? Entonces tengo que tener cuidado en los espesores. ¿Ok? Entonces, el espesor es clave también, es importante. En ciertos lugares sí y en ciertos no. Esfuerzo residual. También, recordemos algo, ocurre lo mismo en metales. Si usted tiene un material que tiene esfuerzos residuales internos y usted lo somete a esfuerzo, ese material se puede dañar, puede fallar. ¿Ok? Lo mismo es aquí. Tenemos un material que lo hemos enfriado rápidamente, el cual puede tener esfuerzo residual. Lo mismo, si lo sometemos mecánicamente, podría haber un problema. Puede ser que no, pero puede ser que sí. ¿Ok? Limitaciones de diseño, las esquinas son difíciles de fabricar. ¿Ok? No es tan fácil. eh, si ustedes van, depende mucho del diseño del molde y depende mucho del proceso. Cuando yo hablo de las esquinas, es que mantener unas esquinas que pueden ser más o menos en 90 grados no es tan fácil de hacerlas. Por eso es que cuando uno ve los termoformados sencillos, te ponen una carita del Darth Vader y te hacen un diseño, pero es algo muy como medio rústico, ¿ok? No tienes un detalle tan perfecto, ¿ok? Y si lo tienes, te cuesta el proceso, ¿ok? O sea, todo en la vida tiene su costo. Las nervaduras, acuérdense de esta palabrita, las nervaduras que los vimos un poco algo en rotomoldeo, no son fáciles y que los vamos a ver en diseño de productos, cuando es diseño por inyección, no son fáciles de hacer las nervaduras aquí. Pero veamos unos videitos que tenemos aquí
para poder ver algo. Espérense, yo tengo unos videos para poder presentar lo que está allá abajo. Vamos a ver que tengo algunos videos aquí. Espérense, déjenme, no sé si está acá. Ah, sí está. Ah, pero tengo que ponerle con el sonido. Espérenme un ratito. Ok. Si ven, aquí está la plancha y aquí se mete, claro, algunos rodillos conductores, nada más. Como yo les decía, como la plancha de las carpetas, ¿no? A ver, parece, creo que me pasé en algo aquí. Miren aquí cómo se calienta, ¿sí pueden ver? Déjenme ver, creo que se puede ver. Chuta, no, no le da más calidad. Creo que no le da más calidad. Miren cómo se calienta y si tiene como bombado es porque hay aire que sopla. Ahí están los moldes donde se cortan las piezas. Ya. Ya, entonces miren, el molde era la plancha y miren los profundidades que tenemos de los vasos. ¿Se ven? ¿Ok? Y esto de aquí pasa a ser scrap. Lo que vemos aquí arriba, no sé por qué no puedo. A ver. Ok, acá está la que es la parte del scrap y acá están los vasos, pero miren la profundidad, ¿no? O sea, este material que fue una plancha así, miren lo que tiene que estirarse. Ok, entonces, está claro que esta parte del fondo del vaso, la parte que está aquí del vaso, esta parte no se estira mucho. La que se estira es toda esta de acá. ¿Ok? Entonces, si ven un poco la diferencia, y claro, el espesor está claro que es variable. Claro, ahí están todos Ok. Profe, cuando reproduce el video no se le escuchó. Puta, a ver, déjame ver. No, usted, digo, usted. O sea, Oh, dijo ya, algo. Ajá. Está muy alto ya, volumen. ya. Lo que decía yo era lo siguiente. A ver, vamos aquí, para ir viéndolo así sin volumen. Aquí lo que se ve, por ejemplo, es la plancha, ¿no? Viene la plancha, hay unos rodillos conductores. Aquí se calienta, miren cómo se calienta el material. ¿Ok? ¿Ok? Aquí está calentándose y luego el material pasa al molde. Aquí en el interior están todos estos, están los moldes. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se hace un poco el molde que hacen para eso de ahí, ¿no? Porque todo también tiene su detalle. Entonces aquí van las planchas de scrap arriba, aquí van todas las planchas de scrap arriba y acá van todos los vasos abajo.
Entonces, claro, estos procesos son masivos, ¿no? Por eso es que son procesos realmente de bajo costo. Hay vasos que son transparentes para evitar el costo del pigmento, hay otros que son blancos, etcétera, ¿no? Pero son procesos realmente, como dicen, un precio económico competitivo, como dice ahí, ¿no? Ok, veamos acá qué hay acá. No es la música, pero no sé qué es. No, creo que esto no era de aquí. A ver, aquí está. Dejémoslo ese en un lado. Pero bueno, este es el que estábamos viendo ahorita. Va a la plancha, se calienta. Miren, miren qué es interesante. La plancha se calienta y un poquito como que se cae, pero no es que se cae por completo, ¿no? Ligeramente se va para abajo. Luego viene ahí, ahí está lo que yo les comentaba. Miren los espesores, ¿no? Este es el que se estira. Sí, ahí creo que la figurita es bastante interesante. Miren, este se estira, tiene menor espesor. Este, en cambio, el fondo tiene mayor espesor. ¿Ok? Como yo les digo, para ciertos productos no importa, pero para otros sí puede ser importante. ¿Ok? Dependiendo, como yo les digo, del tipo de producto. Y esos espesores uno los puede, recordemos que esos espesores uno los puede medir. ¿Ok? Sigamos avanzando. Aquí están algunas de las aplicaciones. ¿Ok? Hay aplicaciones súper variadas, ¿no? Por ejemplo, medicinas. Ahí está. Ah, ¿qué pasa aquí? Espérense. No sé por qué se me va a otro lado. Aquí está. Por ejemplo, estos típicos aquí son las medicinas. Por ejemplo, las cajas de huevos son así también. Todos estos tipos de termoformados, blisters, todo lo que uno ve en la industria de la medicina, alimentos empacados, hay productos de belleza que vienen así, celulares que vienen con una planchita. Espérenme un ratito, yo creo que tengo algo por aquí. Espérenme. Ya, aquí estoy. Miren, por ejemplo, esto aquí, ven. Ya no me acuerdo qué era esto aquí, pero miren, la típica, ven. En el mismo proceso yo puedo hacer esto. Entonces, claro, no tiene mucho detalle, no sé, no me acuerdo de qué era esto. ¿Ya? Pero estas cosas son, por ejemplo, termoformadas. Y miren, toda la caja en una sola. Eso me pareció súper interesante. No me acuerdo qué era. Pero todo viene en una sola. Entonces viene así, y esto aquí venía para colgar con el producto. ¿Ok? Entonces todo esto aquí es termoformado. ¿Ok? Los típicos vasitos que yo les mostré hace un rato, termoformado. ¿Ok? Entonces, miren, ya. El interior de las refrigeradoras, todo esto es termoformado. La caja que está aquí abajo es reformado. Las paredes que están aquí son termoformadas. Las tarrinas, todo esto de aquí es termoformado. Y ahora hay unos procesos espectaculares que se llaman, bueno, eso no son termoformados, son más bien inyectados, pero la mayoría de estos procesos aquí son hechos por termoformados. Entonces, por eso, si ustedes ven, bastante interesante. ¿Ok? Eh, ¿Qué más vemos aquí? ¿Cómo lo calentamos? ¿Ok? Claro, el sistema así como que está en medio de dos planchas es como el que vimos en el video, que puede tener así. Y luego lo que hace la plancha camina, va caliente y sigue la siguiente estación. ¿Ok? Puede tener en una estación, como yo la vi en el primer video, en la primera foto, esta es una estación. La que tenemos en la spola es una estación. Esta es una estación. Perdón, viene para acá, se calienta y viene. Hay otros que son todos en una sola estación, como esto. El que tenemos nosotros es una estación, pero puede tener que, como yo le digo, que camine, como que aquí va aquí, no, aquí viene, se calienta, luego como lo que vimos en los vasitos, no, igual aquí van las tarrinas, etc.
Entonces puede tener así caliente, se caliente y luego avanza. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calienta? Usualmente lo que se hace es mandar energía, pero yo no es que mando la energía, cualquier tipo de energía, ¿ok? Sino que ahí viene la parte uno pilas. Si yo mandara cualquier tipo de energía infrarroja, no, no me, parece mentira, no me calentara o no me calentara, no me rejuvenecería bien el material. Entonces, lo que hago es mandar, eso todo viene seteado a los compradores y todo esto se ha desarrollado. Los calentadores infrarrojos los ponen que desarrollen su luz en determinada longitud de onda, porque en esta longitud de onda es donde está la mayoría de los materiales. Si yo pusiera que esté en esta longitud de onda, donde tienen poco enlace, recordemos que esto funciona así, ¿ok? Imagínate, tenemos un átomo y tenemos el otro átomo, ¿ok? Entonces, hay una como resorte entre átomo y átomo. Si yo caliento el resorte, evidentemente que esto se va a mover, pero si mi energía no puede calentar ese resorte, no lo mueve, ¿ok? Por ahí algo le hace, pero si yo hago match con la energía del resorte, esto se va a mover mucho más o se va a extender. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo puedo tener longitudes de onda que vayan por aquí, ¿ok? O puedo tener longitudes de onda que vayan por acá, pero usualmente la mayoría de las longitudes de onda más o menos van a estar por aquí, ¿ok? Entonces yo trato de que mi longitud de onda que yo mande esté por aquí, para que ese plástico realmente se pueda fundir rápidamente, ¿ok? Por eso que dice aquí, la energía emitida debe coincidir con la característica de la función del plástico, o sea, debe haber un match entre la energía emitida y la energía de estos enlaces, para que yo realmente pueda, mi energía ser buena. Luego, ¿qué tenemos aquí? Miren, esto de aquí es, poniéndole a 3.2, que más o menos está por aquí, porque en este 3.2 están todos los CHs. La energía que está por aquí están los carbonos e hidrógenos. Y casi la mayoría de los plásticos son carbono e hidrógeno. Que por eso me interesa puntualmente esa energía, en 3.2. ¿Ok? Pongo mi temperatura de ese calentamiento, que puede ser parecido, por ejemplo, vamos a ver, los típicos que uno ve en los hornitos de las casas. Uno ve, abre el hornito y uno ve ahí arriba un como tú que está dando vuelta. Y ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, este de aquí hay una curva de calibración que yo lo puedo hacer. Este es el espesor, ¿ok? Y este es el tiempo que lo voy a llevar calentando. Entonces, dependiendo del espesor de mi plancha, es el tiempo que yo voy a mejorarme y calentar. Miren que puede ser 20 segundos, como puede ser 160 segundos. Si es mayor espesor o menor espesor. Entonces, yo puedo hacer un cálculo de acuerdo al tipo de material. Profesor, SPMMA, ustedes, sí. en esa longitud está en el handbook de polímeros. Ajá. O Ah, sea, esas longitudes son las que realmente uno las ve seteada en la operación de la máquina, dependiendo del tipo de material. Por eso es que o tú sea compras que tus en teoría calentadores, nosotros no buscamos esos datos, sino que ya la misma máquina viene con esos valores. la misma máquina viene. Esto de aquí es como tú compras una máquina y la máquina, te dicen, yo compro mi máquina para termoformar poliestireno. Te viene la onda para poliestireno. Y si no, tienes que ajustarla para polipropileno o para poliamida, pero en realidad te viene. Entonces, en ese ajuste, ahí es donde yo tengo que, porque imagino que cuando no han de venir todas las polímeros, sino que yo ajusto ahí. Claro, yo ajusto. Tú compras el material, lo programas para que sea para eso. Ujú. Ahora, ¿qué tipo de calentadores existen? Por ejemplo, los típicos. Si ustedes ven los hornos en la SPOL, son hornitos que a veces están medio dañados. Hay de estos calentadores así, ¿no? ¿Ok? Este es un tipo de calentadores cromo níquel.
Hay otros calentadores así. Esto yo los he visto, por ejemplo, en los hornos nuestros del Espol, ¿no? Va internamente, que va aquí, y esto a veces se sabe deteriorar, el exterior blanco que vemos ahí, que es un aislamiento. O esas cosas también las hemos visto, ¿no? Porque si ustedes ven los hornos ya de las cocinas, uno ve esto de aquí. O hay este tipo de acá, o hay este tipo de acá. Por ejemplo, en los hornitos pequeñitos, a veces saben a ver estos de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces son diferentes sistemas de calentamiento, unos más baratos, otros menos baratos, y cada uno más o menos como me va a dar una longitud de onda. Por eso cuando uno compra el equipo para determinado material. ¿Ok? Y cada calentador tiene su durabilidad. ¿Ok? Así como cuando tienes los focos, que te dicen te duran tantas horas, los focos, igual aquí vas a tener el tipo de horas. ¿Cuántas horas me va a durar el tipo de calentador? Entonces, por ejemplo, el Nicorm 1.5, 1500 horas. No es barato, es caro, altas velocidades de calentamiento. Como dice, todo tiene su pro y su contra. Calentamiento no uniforme, ineficiente, se oxida el cable, ¿ok? Y se rompe. El Calrot, 3000 horas, durable y económico, eficiencia media, calentamiento no uniforme, se oxida con el tiempo. Los cerámicos, ¿ok? Esa protección cerámica le da que tenga una buena durabilidad en horas. Calentamiento uniforme, eficiencia moderada. Más caro todavía que el Calrot, sin embargo, es el más común. El cuarzo, evidentemente, ya cuando uno escucha la palabra cuarzo, ya uno se asusta, ¿no? Claro, te dura hartísimo, súper eficiente, pero muy caro. Y la otra, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo en el laboratorio, que no es lo adecuado, pero yo siempre digo el costo-beneficio. A veces uno cuando está dentro del punto es interesante, porque cuando uno lo ve académicamente, uno lo ve de una manera. Cuando uno ya está en la planta, uno ya lo ve diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros los calentadores que los tenemos con gas, porque son baratos, ¿no? Y nos permite que el molde vaya inmediatamente a una tina de enfriamiento, ¿ok? Seguro, se inflama, calor uniforme, costo, necesidades de gas, claro. Ese puede ser a gas, que es lo que a veces uno ve en ciertos lugares. Ahora, aquí están los diferentes tipos de ondas que yo necesito. Recordemos, por ejemplo, lo que decía hace un rato, ¿no? 3.2 más o menos en esta longitud de onda, encontramos que nos puede ayudar. Hay otros que están en longitud de onda más baja, ¿ok? Dependiendo del tipo de onda, y usualmente el que necesitamos es la onda media, ¿ok? O sea, más o menos este grupito que está por aquí. Entonces, claro. Hay onda que viene, esa es la otra, que se pierde calor. Hay onda que viene y otra que se va. ¿Ok? Como el que decíamos ahorita, miren, 3.2 más o menos entre 3 y 4. Afortunadamente, todos estos de aquí, más o menos. ¿Por qué? Porque afortunadamente los plásticos son todos carbono e hidrógeno. Entonces, como la mayoría es carbono e hidrógeno, vamos a ver que ese tipo de calentamiento me va a ayudar para polipropileno, poliamida o PVC. ¿Ok? Profesor, Sí, en la anterior, lo de Nicorm, Nilcorm, ah, Nikon. y Nicorm, si dura pocas horas y es caro y no es uniforme, ¿en qué caso se usa? O sea, también se lo usa en este tipo de procesos. Lo que pasa es que hay procesos en que, por ejemplo, tú necesitas una velocidad de máquina. ¿Ok? Mira, es una pregunta muy interesante porque tú, en los diferentes tipos de procesos, vemos un poquito, me voy a retroceder acá. Hay cosas las cuales tú necesitas hacer masivamente, con rapidez. Ese proceso es cuando tú necesitas hacer algo con rapidez. Uno. Dos, el precio del producto te permite que esto sea caro, entre comillas, porque recuerden algo, que el costo, el costo de un molde, el costo del calentamiento, te incrementa el costo de producción. Una cosa es la materia prima, y otra cosa es la producción.
Entonces, un molde caro te aumenta los costos de producción. Si te aumentan los costos de producción y tú vas a hacer tarrinas para huevo, está fregado. Porque realmente no te vale. Por eso es que ustedes van a ver en el mercado que la mayoría de de tarrinas de huevo son de como de papel, ¿no? Hay muy pocas de plástico. Pero ¿dónde puede entrar el plástico? El plástico puede entrar cuando tú quieres velocidad y quieres, por ejemplo, en medicinas. Ahí tú puedes, como quien dice, el precio ponerlo bonito, porque sabes que el precio te va a dar, ¿ok? Eh, y tienes un material quizá, o tienes un material rígido, ¿ya? Y necesitas velocidad, mayor energía y velocidad. Ahí tú puedes utilizar ese tipo de Nicron, ¿ok? Cuando estamos hablando eh, de velocidades rápidas de producción. Por eso te dice acá, por ejemplo, mira el último, ¿no? Claro, te dura, pero siempre el gas hay un problema, no es tan recomendable industrialmente, etcétera. ¿Ok? Claro, ahora que hubo los parones de energía, podría ser sido muy bien, ¿no? Pero todo, recordemos, en todos los casos va la velocidad de producción y el costo de producción. Eso es lo que uno lo tiene que tener en la mente para poder ver cuál proceso me conviene o no me conviene. ¿Ok? Calentamiento, lo que vimos al principio. Eh, Siempre va a haber una variación, como decimos, de espesor, ¿no? Yo caliento y el material se va a relajar, porque recordemos que el material podía haber sido que esté las cadenas estiradas. Yo lo caliento y el material se relaja, ¿ok? Ligeramente se relaja al inicio. Continúa el calentamiento de la máquina y aquí cuando yo ya llegue ahí, esto es lo máximo que yo puedo tener, ¿ok? Como dicen, cuando está el sagging o hay un colgado ligero, un colgado, ahí yo estoy listo para trabajar. Si ya yo lo sigo calentando, la fregué porque esto viene así y ya no me sirve. ¿Ok? Pero, vuelta y repito, velocidad de producción, espesor de la máquina, calentamiento que yo voy a tener, van a ser mis variables para definir. Sí, sí, vamos a ver. Profe, ¿por qué ya no le sirve si lo calienta demasiado? Porque el material, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no lo puedes estirar perfectamente, porque en ciertas zonas varía completamente su espesor. ¿Ok? Aquí tú lo calientas, y esto inclusive lo puedes ver en la figura. Aquí lo calientas nada más. O sea, hasta la 4 va a tener un espesor uniforme. Claro, más o menos uniforme. Pero si Ok. tú aquí lo calientas, es como que cogieras un chicle y lo estiras. Ya. Si tú a la final coges un elástico y lo tiras un poquito, te retrocede. Pero si tú lo estiras demasiado, no te va a retroceder al mismo lugar. Primer lugar. Segundo lugar, eh, esto se va a colgar tanto que aquí vas a tener un buen espesor y aquí vas a tener poco espesor. Y recordemos algo, si tenemos piezas profundas como esta, puedes tener un problema porque tu espesor aquí ya no fue bueno. En la zona de estiramiento tú necesitas un buen espesor y resulta que en esta zona de estiramiento tienes un espesor pobre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se te va a romper. ¿Ok? Entonces, por eso es que nunca debes llegar a esta parte de acá. Estas son condiciones de proceso. Otro tipo de cuestiones que tú puedes así como calentar. No es lo más óptimo. Claro, en teoría es interesante porque tienes una continuidad en el calentamiento. Tienes este calentamiento y lo que hace es que por eh, conductividad, este de acá se calienta, ¿ok? Y realmente lo que hace, o por convección, este de acá se calienta y te transmite el calor acá. Lo bueno es que tienes un calentamiento homogéneo, ¿ok? Pero claro, piensa que si estás calentando un metal, podrías tener un inconveniente que sobrequemes el material, ¿ok? Pero como yo digo, realmente lo puedes hacer, ¿no? Todo es control de procesos.
Si ¿Y ustedes de qué sería, ese metal sería, qué tipo de acero? aluminio, usualmente es aluminio, puede ser Ah, aluminio. eso le iba a preguntar porque tengo entendido que si utiliza acero y se calienta, puede pasar como que se descarburice. Claro, por supuesto. Y tienes el inconveniente que tiene que ser un calentamiento controlado. Tiene que ser un calentamiento Que el controlado. aluminio es No, más pero conductor que el acero, claro, está bien. ajá. Por eso es que una de las cosas que cuando tú te metes a hacer cosas muy desarrolladas, tú necesitas buena maquinaria. La buena maquinaria tiene buenos sensores, tiene buenos sistemas de control. Entonces, una de las cosas claves que yo he visto en por qué las empresas, por ejemplo, mejoran, o por qué las empresas, aquí, por ejemplo, aquí las empresas a veces, ciertas empresas hacen productos así y la gente no tiene idea de lo que es calidad. La gente compra ahí determinado producto y yo me doy cuenta en las fallas superficiales, efectos, espesores, todo. Pero eso se vende en el mercado. Pero si tú ya, por ejemplo, quieres vender a mercados más exigentes o trabajas en un mercado exigente, europeo, norteamericano o ciertos países asiáticos, definitivamente la gente allá la calidad es exigente. O sea, la tarrina es perfecta. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, ahí las máquinas usualmente tienen muchos controles y muchos sensores para que te explique perfectamente que esta vaina no se queme o no se pase nada. No porque no puede llegar a algún tipo de falla. ¿Ok? Eh, procesos o variaciones de las que he hablado, ¿no? Miren, tenemos este calentamiento de la plancha, ¿ok? Se produce la plancha que la calienta. Aquí está el blow plate que decimos que se calienta. Aquí está la planchita. Tenemos aquí unos huecos y hacemos dos cosas, ¿no? La primera que metemos aire y aquí también tiene unos huequitos, sacamos vacío para que la plancha se pegue a la placa, ¿ok? Recordemos que el aire es mal conductor. Si no hacemos este proceso y la plancha no se pega uniformemente al blow plate, no se va a calentar uniformemente la plancha, ¿ok? Entonces, el primer proceso es como dice, mantenemos la plancha o el sheet pegado al la blow plate, que está caliente. Luego de ahí venimos y ahora hacemos lo contrario, le metemos aire por aquí y le ponemos vacío acá, ¿ok? De tal manera de que ahora sí lo calentamos y este aquí lo hacemos que se pegue acá en el detalle. Entonces, claro, te permite este proceso como inverso, que metes aire y sacas aire, permite ese tipo de espesores pequeños y puedes hacer este tipo de productos, ¿ok? Con un detalle bastante interesante. Por ejemplo, aquí no hay, yo no he visto muchas puertas de esto aquí porque aquí todavía las puertas de madera son baratas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común ver esto. Es bastante común ver esto. ¿Ok? Estas piecitas que vemos aquí, miren, todas estas piecitas de aquí son hechas por ese proceso. Claro, esto aquí en Ecuador ya se les hubieran robado, ¿no? Están bonitas las piezas. Ya, pero estas piecitas de aquí, por ejemplo, son termoformadas. ¿Ok? Lo que estábamos hablando al inicio. Aquí están los diferentes tipos de calentamiento a gas, ¿ok? Estas mallas que se ven aquí. Y aquí están las piezas que hablábamos hace un rato. Esto, esta parte que está acá, ¿ok? Entonces, la industria de termoformado, ya ustedes se ponen a dar cuenta, es una industria bastante interesante, ¿no? No solamente son vasos, son cosas mucho más desarrolladas de lo que uno pueda pensar. Ya vamos a ver un web más tarde, bien interesante. Ok. Eh, bueno, sí, vamos a hacer un poquito esto aquí, los diferentes tipos de cuestión. Claro, Pero, yo puedo hacer hornos, por ejemplo, en el video que vimos en un horno. Entonces, y acuérdense cuando vimos en rotomoldeo, el horno el molde va dentro de un horno.
y ese molde se calienta y evidentemente yo necesito una circulación de aire. A medida como en frío, ¿no? Si yo tengo aire forzado, circulado, realmente mi calentamiento va a ser más rápido. Sí, Juan José. Profe, en ciertas partes hechas por termoformado, así de un carro, del interior de un carro, se las hace así como, bueno, hay una puerta, pero también en la parte arriba del guarda guantes, creo que se llama, Ajá. del piloto, esas partes se las hacen a propósito más débiles para que cuando se accione el airbag no se quede atrapado o no. Bueno, la verdad que de esas partes de seguridad del vehículo no sé. Ahí sí no sabría decirte. Pero, por ejemplo, si tú ves aquí, estos son dos piezas. ¿Ok? Muy probable la primera fue una pieza y esta fue otra pieza. ¿Ok? Esto fue una pieza. Pero no sé si exactamente eso del espesor puede ser, ¿no? Por seguridad está así hecho el airbag y está hecho de esa manera. La verdad que no lo sé. Ok. Aire recirculado y eso te permite una mejor capacidad del calor, ¿no? Hay sistemas en los cuales las planchas, en vez de ir horizontal, en el video vimos que iba horizontal, pueden ir planchas verticales para calentamiento. ¿Ok? Claro, como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Igual, la plancha que está soportada, la podemos calentar, pero realmente tenemos que tener cuidado porque esta se puede estirar demasiado, ¿no? Porque eh, todo el peso está sobre un sector que lo estás colgando, ¿ok? En el otro está más o menos colgando en los lados, ¿no? No permite el flexar, eso hace que uno tenga que tener cuidado, ¿no? Pero permite optimizar un calentamiento, ¿ok? Y realmente el horno te permite utilizar mucho más láminas que en el caso que estuvieran horizontal, ¿ok? Aquí, como hemos visto, puede ser movida manualmente como puede ser por máquinas, pero usualmente eh, ocupa más espacio el horizontal que el vertical. Eh, Algo que se debe de hacer, como vimos en unas gráficas anteriores, es hacer una curva de calibración. Por ejemplo, nosotros alguna vez enseñamos una maquinita que tenía una curva de calibración. La máquina que tenemos nuestra ahí eh, está para poliolefines, básicamente poliestireno de alto impacto y polietileno. Y claro, lo que tiene ahí es una curva de calibración. La curva de calibración va a ser parecida, pero va a depender de cada plástico y de cada espesor de la plancha. ¿Ok? Por eso que digo, el control de temperatura es clave. Ya vamos a ver cuándo el control de temperatura es más clave. Aquí viene la parte interesante. Por eso que yo digo, los controles, uno puede decir, es difícil procesar eso. No es que es difícil, sino que tienes que tener un control. Es difícil procesar PVC. No es difícil, sino que tienes que tener un control. O el policarbonato es difícil, mira, porque es un termoformado. No, sino que sencillamente la ventana de proceso es más chiquita. Y vamos a ver aquí, la vez pasada vimos lo que es la ventana de proceso, pero vamos a volver a revisar acá ahora. Entonces tenemos polímeros amorfos y polímeros semicristalinos. Ok. Aquí viene un poquito la parte clave. En teoría, estas son las partes de termoformado. Sin embargo, noten algo. El polipropileno más o menos como que va bajando de temperatura, va bajando. ¿Ok? El poliestireno, miren, va bajando, o sea, de repente va bajando. Miren, por ejemplo, una ventaja por ejemplo, del poliestireno es que tiene una temperatura menor de calentamiento que el polipropileno. El polipropileno está por acá arriba, el poliestireno está acá abajo, ¿ok? Eso también es clave, ¿ok?
Una cosa que también hemos visto, por ejemplo, en el caso del polietileno, es que en el caso, por ejemplo, de los amorfos, es que tienen una zona de calentamiento que inmediatamente cuando se rompen los cristales, aquí, por ejemplo, se rompe la parte cristalina, esto baja. Y aparentemente lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, el, la ventaja es que este polímero de aquí tiene un rango más amplio de calentamiento. ¿Ok? Otros polímeros de acá tienen un rango menos amplio de calentamiento. Inmediatamente baja. Este aquí como que se mantiene la temperatura disminuyendo hasta que baja. Entonces, claro, eso te permite un rango de calentamiento. El de acá está por aquí y de repente rum bajó. Es un rango corto de calentamiento. Entonces, tú tienes que tener un sensor para poder realmente tener la película clara. Si no tienes el sensor, puedes quemar el material. ¿Ok? O sea, con PVC ahí sí hay que tener súper cuidado con los Claro, hay que tener súper cuidado. Y hay cosas de PVC, o sea, lo que yo siempre digo, aquí, o sea, el mercado es grande. Lo que pasa es que aquí todo, o sea, todo tiene su costo-beneficio. Si tú haces con PVC y haces cierto tipo de productos y todo, te va a costar un poco más porque tienes que tener controles. ¿Ok? Es como, por ejemplo, la industria de PVC que hace tubería o se dedica, mira, Plastigama le va muy bien, pero tiene un know-how de años, pues. La gente lo que hace es trabajar con polietileno y con polipropileno, ese es el problema. Pero trabajar con PVC, tienes que mezclar, utilizar estabilizantes, armar un compuesto, el material se te quema en el proceso. El PVC es un material sensible al calor. Entonces, claro, te cuesta un poquito de trabajo. ¿Ok? Este es interesante, el rango de formado. ¿Ok? El material tiene que tener un esfuerzo para poder colgarse, el sagging. ¿Ok? Si el material no tiene buen sagging, el material se va a colgar. Entonces tú tienes un rango del esfuerzo. ¿Qué pasa? Que si tú lo trabajas aquí, no vas a poder doblar, vas a partir el plástico. Claro, en el metal no ocurre, porque el metal no se te dobla fácilmente, no se te va a partir. Claro, bueno, si fuera un material que estuviera endurecido y lo doblas, a la final se parte. Pero en el caso del plástico, no lo vas a poder partir. ¿Ok? Entonces tú necesitas subir la temperatura para que esté más blando. Y ese más blando es este rango deformado. El material está blando. ¿Ok? Si yo paso también el material se va a caer. Entonces tienes un rango deformado. ¿Ok? Interesante estas cosas de aquí. Esto los podría hacer. Yo nunca me he puesto a investigar, pero uno podría hacer estos rangos de formación así, haciéndolo con probetas. Uno va con probetas, mete el material en un horno, o sea, mete imaginémonos la máquina de tracción, la metemos en un horno en la probeta, vamos estirando, subiendo y vamos viendo cuál es el rango de formado ideal, por ejemplo. Ok, entonces hay cosas interesantes que uno les puede hacer en empresa. Ok, miren, por ejemplo, claro, aquí te dice que es difícil, evidentemente va bajando, el PPI de repente baja. Ok, las empresas usualmente lo que utilizan es este material, poliestireno de alto impacto. Todo lo que vemos en el interior de las refrigeradoras es poliestireno de alto impacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un material que te avisa, pues que vas subiendo la temperatura y la viscosidad te va subiendo casi proporcionalmente a la temperatura. En cambio, en el polipropileno, tú le subes y de repente, ¡boom!, bajó. Y el salto en la viscosidad es alto. ¿Ok? Entonces, claro, o sea, yo digo lo mismo que el mensaje anterior, tienes que tener controles y tener bien controlado tu proceso. ¿Ok? Una práctica interesante que hice cuando yo estaba en el doctorado fue esta. Teníamos una plancha, la plancha la poníamos con números, se ven aquí en un eje los números cuadriculados,
y en este eje que está aquí abajo poníamos letras. ¿Ok? Y luego lo sometíamos al termoformado que teníamos un molde de tarrinas. Entonces, miren lo interesante, ¿no? Aquí se puede ver los estiramientos. Si ustedes ven aquí, los cuadritos eran bien chiquitos. Aquí ligeramente los cuadritos están un poquito grandes. Acá en cambio, miren cómo está, cómo se estiró aquí, ¿ven? Las caras cómo están estiradas. ¿Ok? Entonces ahí viene el control de calidad, uno va, bien chévere, uno tiene una maquinita, allá tenemos una maquinita que uno mide los espesores. Entonces uno puede determinar todos los espesores de la plancha. ¿Ok? Inclusive saber, ¿no? Este punto que está aquí, ¿dónde cayó? Por ejemplo. Entonces hay cosas bastante como novedosas que uno puede hacer para determinar los espesores. Miren cómo a los lados se estira el material completamente. ¿Ok? Afortunadamente ya hay simulación, ¿no? Y creo que nuestro software tiene esta simulación, ¿ah? Nosotros que tenemos ANSYS en la Sport, creo que este paquete hay. ¿Ok? Entonces aquí viene uno hace el calentamiento, uno hace y mide el espesor y aquí directamente tú puedes medir el espesor. Aquí el calentamiento y aquí va el espesor. ¿Ok? Veamos un poquito este video de aquí. No sé dónde está el video, ¿verdad? Conmigo. Déjeme ver aquí si mejor lo bajo yo. Espérense que se pase la propaganda esta. Aquí está. Claro, aquí está. Este es un proceso bastante interesante, porque miren, viene la plancha aquí. Aquí se produce termoformado. ¿Sí ven? Sigue la plancha doblada. Aquí viene, se pone la carne. ¿Ok? Y luego viene todo un solo proceso. Y aquí se pone el sello. Y ahí está, sale al final la carne empaquetada. Claro que esto suena chévere, pero en el fondo realmente es un proceso que existe y en empresas sofisticadas de hecho se puede existir. Entonces, claro, aquí hay el calentamiento que se da, se produce el stretching, que es la viscosidad, o sea, se estrecha en caliente, ¿ok? Luego de aquí se enfría el molde, aquí se enfría, se estira en caliente, se enfría, se llena y se pone el sello. Ahora veamos los diferentes tipos de procesos. Ahora vamos a entrar a la parte interesante. A ese que dice formado por vacío, más o menos como el que acabamos de ver hace un rato. Drape forming, ya lo vamos a ver, formado por vacío con plug macho y formación billow que vamos a ver. Ok, voy a avanzar un poquito para ir avanzando. Miren, por ejemplo, condiciones de proceso, temperaturas de la presión interna y la temperatura que se va a inflar el proceso. ¿Ok? Como vemos, en todos los procesos, alguien preguntó ahí, ¿va el manual? Aquí está un manual. Este, este manual, Understanding Thermoforming. Esta serie es bastante interesante. Hay Understanding Thermoforming, Understanding Extrusion, Understanding Rotomolding, ¿ok? Y es bastante práctico. Entonces aquí te dice, ¿cuál es la temperatura que yo necesito? Porque, ojo, también para el vacío no es que ya puedo poner cualquier temperatura, ni cualquier presión de vacío. Aquí, acuérdense que ya vamos a ver más adelante, ¿no? El uno lo inflamos y el otro hacemos vacío. Entonces vamos a tener una presión de inflado y una temperatura de proceso. Ahora,
¿cómo yo voy a saber o cómo voy a seleccionar mi material? Imaginémonos que esto es la tarrina. Esto es esto acá. Aquí está este espesor. Este es el H, que es la profundidad, ¿ok? Y este es el W, ¿no? En este caso, este es el H y esta es profundidad, ¿ok? Este es el ancho y esta es la profundidad de la tarrina o el vaso. Y esta relación se llama draw ratio, estiramiento, tasa de estiramiento o relación de expansión, ¿ok? DR. Te mide la profundidad del molde y te mide, esta es la dimensión menor, el W menor. Luego hay otra relación que te dice area ratio, ¿ok? La relación de área, que es la área superficial de la pieza, ¿ok? Y este es dividido para el área superficial de la lámina, ¿ok? Porque hay una que es la lámina y ya sabemos que va a tener diferentes profundidades por el molde, ¿ok? Entonces aquí tenemos todo está aquí, área superficial y área de la pieza o área de la lámina. Entonces, dos características importantes que uno tiene que tener en cuenta. Rápido, draw ratio, para más o menos tener una idea del espesor máximo, y esta el área de las relaciones. ¿Por qué me va a interesar el área de las relaciones? Miren, pilas. Porque yo relaciono mi espesor inicial, el área de las relaciones y mi espesor final. ¿Ok? Súper interesante. Entonces yo, en base al espesor final que yo necesite, ¿ok? Yo veo qué tanto espesor inicial tengo. Porque yo este AR es un molde. Yo sé el tamaño del molde. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al espesor final, ¿ok? Yo tengo, y de acuerdo al tamaño del molde, cuál va a ser mi espesor inicial. Uno. Dos. De acuerdo a esta relación de área o de grado ratio, miren que hay unos que tienen una muy buena relación y hay otros que tienen una pobre relación. ¿Ok? Entonces, evidentemente que una tarrina no la voy a hacer con PMMA. A la final, una tarrina la voy a hacer de poliestireno. ¿Ok? Sí la ven. O la puedo hacer, ¿por qué no?, de polipropileno. ¿Ok? Ventajas o desventajas. Menor temperatura, mayor temperatura. ¿Ok? Entonces, el molde me da el grado ratio o el área ratio. Y esa área ratio es clave para yo entender mi espesor. Aquí hay un dato que se llama estiramiento bioriental, y aquí lo vimos, bioaxial orientado, que es lo que se ve aquí, ¿no? El material se estira para todos los lados, para acá y para acá. En unos para un lado, más para otro lado, otro más para otro lado. ¿Ok? Biaxial. Proceso por formado. Miren, súper interesante. Este aquí es uno de los procesos más sencillos. El que tenemos nosotros es este. ¿No? Es un proceso bastante sencillo. Como dice, bajo económico, bajo costo del equipo, que gran relación esfuerzo, viene aquí, la calentamiento, ¿ok? Forma vacío, pum, pum, la lámina se pega al molde, miren más o menos cómo serían las dimensiones, ¿ok? Entonces, bien sencillo ese modelo, ¿ok? Cosas no muy buenas, lo que hablábamos hace un rato, las esquinas, pésimo, espesores variables, pierdo material aquí, no es muy eficiente, ¿ok? Y es un sistema relativamente lento, pero bueno. Para probar y explicar el proceso creo que es importante. Otros tipos de procesos cuando yo tengo el molde, por ejemplo. ¿Ok? Nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? El mismo proceso es interesante. Aquí, pum, le ponemos un moldecito. Aquí, por ejemplo, puede la cara de Darth Vader. ¿Ok? Y luego lo soplamos en vacío y queda la máscara perfecta.
por ejemplo, que vendría a ser este proceso de acá, porque le ponemos un molde. Puede ser que el molde lo pongamos o le ponemos una figura y él te hace la figura, ¿ok? Relación 1:1, draw ratio, acuérdense, o area ratio 2:1, ¿ok? La cara interna te puede dar el buen dibujo. La cara interna te puede dar el buen dibujo. Acá, en cambio, la cara externa, si aquí hay un dibujo, la cara externa te va a dar el dibujo, ¿ok? Ya vemos ahí los espesores, el scrap, mayor scrap, disminución de espesores, claro, comparado con el otro. Aquí tenemos un espesor como que más uniforme. Aunque esto es delgado y esto es más grueso, el espesor es mejor comparado con el otro, ¿ok? Comparado con los moldes, aquí vemos, por ejemplo, claro, esto yo lo puedo pegar, ¿ok? Si lo pongo en vacío y aquí vemos un poco que no alcanza, pues, la figura a ser totalmente redondeada, ¿ok? Comparando diferentes tipos de moldes. Este es el que decíamos, el que tiene un plug, este macho de aquí, calentamos y viene esto de aquí y lo pegamos acá. La ventaja que se ponen a dar cuenta, aquí podemos tener un buena, eh, como le estamos metiendo fuerza, ¿ok? Podemos tener un buen relieve, un buen detalle, esa es la palabra, un buen detalle. Y claro, como metemos una fuerza que nos ayuda, porque el vacío no nos ayuda a obtener todos estos draw ratios, que tenemos vacío y formado. Tenemos aire y aparte este forming. Entonces miren cómo nos permite un mejor draw ratio y un buen area ratio. ¿Ok? Aquí están. Estas cositas que ustedes ven aquí son las que se utilizan para hacer los moldes de los vasos. O sea, lo que no vimos en el video son estas cositas. Oiga, es impresionante. Lo vamos a poner acá. Miren, aquí está, aquí, por ejemplo, aquí. Pero para todas esas cosas hay, déjenme ver, creo que es este aquí. Miren, Innovative Tooling Materials, tooling, o sea, en vez de hacer molde hay esto, miren. Todo eso ahí, toda una ingeniería de tooling para poder hacer todos esos moldes, miren. O sea, todo un detalle, ahí están las tarrinas, ¿ves? O sea, no es un molde hecho trozo, ¿no? Un molde cualquiera, no es un molde súper bien detallado. Hay toda una ingeniería para hacer el molde, el vasito, ¿ok? Y miren los detalles, o sea, los acabados, etcétera. Todo un detalle perfecto para poder hacer esto aquí. Otro tipo que se llama snapback. ¿Qué quiere decir? Que yo lo caliento primero aquí, le meto vacío y lo muevo ligeramente, y luego ahora le meto presión y esta presión coge los detalles aquí de este molde que está acá, que a su vez le hemos metido vacío. Entonces, por un lado, primero le metemos aire, lo calentamos, bajamos el molde, le metemos aire y le metemos vacío. Y aquí está la parte formada. Claro, aquí el acabado interno es que va a ser bueno, ¿ok? El espesor es uniforme y los draw ratio y los R ratio son mayores. Miren cómo vamos incrementando. El snapback tiene mayor draw ratio y mayor area ratio que todos los que hemos visto. Claro, pero ya ustedes se ponen a dar cuenta, tiene macho, tiene vacío, espesores. Entonces ahí viene qué es lo que yo quiero. Un espesor variable, tengo los primeros. Un snapback, tengo un espesor más uniforme. ¿Ok? Otro, el billow. ¿Ok? En el billow, por ejemplo, yo puedo, en el billow eran de los vasitos. Cuando vimos el video de los vasitos, se veía como veía la plancha y luego como que la plancha se soplaba. Vamos, vamos. No sé si ustedes se recuerdan, déjenme ver si que lo ponemos ahí para que lo vean. Parece que era este, sí, 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 sí. Miren, billow. ¿Por qué viene la plancha? La plancha viene por aquí
y la plancha se sopla. ¿Cómo es que se sopla para abajo? Luego entra y va para abajo. O sea, primero va para arriba el billow. ¿Ok? El billow. Vino por aquí, luego viene el macho. Estos moldes que los vimos ahí en el video, que son los diseñados Pepa, viene aquí y luego aquí viene para acá. Se puede hacer una forma. Entonces, aquí tiene mayor draw ratio. Y ustedes pueden darse cuenta, los vasitos son alto draw ratio. Es una área pequeñita, el W, y una profundidad bastante grande. ¿Ok? El peso relativamente uniforme y mejor superficie externa. ¿Ok? La superficie de acá. Formado por presión. Ese también es un proceso tampoco no tan caro, pero miren los draw ratio que no son tan buenos. Entonces, si ustedes necesitan un buen draw ratio, snapback y below. Entonces ustedes, si ustedes el día de mañana le dicen, oigan, quiero que, por decir, estoy quizás exagerando, ¿no? Esta figurita quiero que me la hagan por termoformada. Ya, ponte sin las orejas, porque las orejas está complicada. Esta figurita con termoformada. Entonces yo tengo que medir el área de aquí y medir acá. Saco el draw ratio. Ah, mi draw ratio sale 4:1. Chuta, yo necesito o below formation o el snapback. Pero si el draw ratio me sale 2:1, podría yo irme por uno de estos. ¿Ok? Podría irme, por ejemplo, por este. 2:1. O si el draw ratio me sale 2:1, 3:1, podría irme por este. ¿Ok? Entonces, si ven, todo depende del tipo de proceso y del tipo de molde y figura que yo tengo. Miren los diferentes tipos de acabados. Miren este acabado malísimo. No malísimo, pero es un acabado no tan bueno, de menor calidad, en el caso de vacuum forming. Vacuum forming, miren los acabados. Vacuum forming combinado con pressure, con la presión, miren los acabados que tenemos. Mucho mejores. Hay acabados menores, a vacío, ya vimos. Poco draw ratio, con presión y con plug tenemos mejores acabados, mejores espesores, ¿ok? Y mejores cosas en esquina. ¿Ok? Presión con plug, lo mismo que vimos hace un rato. Miren todas estas formas que podemos hacer. ¿Ok? Tranquilo, ya, tranquilo que el equipo gana. Ya sé que ya van a ser las 8. Veamos aquí, esto quería mostrarles. Miren, este es súper interesante. Para que ustedes vean los diferentes tipos de empresas y los diferentes tipos de productos. No sé si pueden apreciar ahí. Miren la escala de detalles. O sea, esto no vale $2, ¿no? Uno ve la compañía Design for Manufacturing, Thermoforming Tooling, o sea, los manes hacen sus propios moldes. Miren ese tooling que está aquí, ¿no? Hacen sus propios moldes, los sistemas de calentamiento, enfriamiento, toda una vaina tecnológica ahí. Aquí vamos a ver, Dray Forming, el que tiene el plug. Miren, súper interesante, veamos el video. Aquí, ¿ve? Y es un sistema que da vuelta. Aquí se va para abajo y luego viene para arriba. Se enfría y ahí quedó esto. Y esto es una vaina como giratoria, ¿sí están viendo? Esta es una vaina giratoria. Miren lo que hacen con esos productos. ¿Ok? Como dice, otro nivel. Ahí puede cotizar una vez si quiere. ¿Ok? Vacuum forming. ¿Ok? Fantástico. Miren cómo da la vuelta para grandes características. Vacuum forming. Nosotros, por ejemplo, en nuestra máquina podemos hacer así, ¿no? Vacuum forming. ¿Qué tipo de productos tienen acá? No, no me dicen qué tipo de productos tienen aquí. Pressure forming. No, más de maquinaria. Pensé que twin sheet forming. Veamos, diferentes veamos. Miren los productos. Aeroespaciales.
Si están viendo, todas estas cosas de aquí, internas, aeroespaciales, el túnel no se sienta. Creo que la parte de adelante, cuando uno se siente la parte que está atrás, donde a veces uno pone las cosas ahí. Este aquí es termoform. Voy a poner todos a ver si sale todo el gajo ahí. Thermoforming. Miren las piezas. Todas estas piezas de aquí que aparecen aquí son hechas aquí termoformadas. ¿Ok? Miren la cantidad de productos termoformados. Uno pensará que esto es inyectado, no es inyectado, termoformado, ¿eh? Termoformado, miren, esta es la que yo les ponía, lo que yo les ponía en el video. Todo esto es termoformado. Diversidad de aplicaciones. ¿Ok? O sea, es un producto de ingeniería bastante interesante. Esto es lo típico doblado, una plancha, hay planchas que se doblan. Igualmente yo puedo coger una plancha de policarbonato y doblarla, la puedo hacer, un doblado mecánico muy sencillo como lo hacen en metales. Este es un doblado también bien rústico. Hay otros tipos de procesos como los que les comentamos al inicio de clase, ¿no? Que son los acrílicos, que los cuales tienen el alador, pero el alador ya viene con esta forma, de tal manera de que sale la plancha con ese contorno. Otros tipos de sencillo, y esto es lo que veíamos al inicio de clase, ¿no? Y con eso terminamos. Miren, por ejemplo, la diferencia, alguien me decía de los detalles. La figura que está a la izquierda, ¿ok? Esta que está a la izquierda es inyectada. Miren el detalle de la palabra Lego. Miren las letritas bien definidas. La derecha es termoformada, ¿ok? O sea, vendría a ser esta. Esta vendría a ser, y no es Lego, ojo, es China nomás, está aquí. Esta es termoformada y esta de acá es inyectada, ¿ok? Hay muchos detalles que no puedo ver, la verdad que debería cortarlo, pero a mi hijo no le va a gustar que lo corte, ¿ok? Pero si uno viene en el corte, mire el detalle. Este es el detalle de inyectado, ¿ok? Y este es el detalle de termoformado. Miren la diferencia. Inyectado, espesores uniformes. Termoformado, aquí hay menor, aquí hay más grueso, aquí hay menor, diferentes espesores. Claro, en el fondo, a mí lo que me interesa es que esta dimensión sea la misma para que la pieza de arriba pueda caer. Por ejemplo, la pieza de aquí pueda, pueda pegarse, ¿no? ¿Ok? Y esa es un poco la diferencia. Pero en el fondo, debajo de la pieza, miren la diferencia de espesor que hay, ¿no? Y eso es pérdida de material. Entonces, claro, aquí está un poquito la diferencia entre uno, ¿no? Velocidad alta en inyección, hemos formado variable, puede ser alta y baja, ya hemos visto en el caso de los vasos. Calidad buena es baja, costo bajo, menor, ¿ok? Es bajo porque realmente es algo muy masivo, pero es mucho, es inferior eh, porque realmente es económico. ¿Ok? Flexibilidad baja, o sea, flexibilidad es porque el proceso no es tan flexible, ¿no? Depende de un molde y depende de un material, o sea, el molde está diseñado para ese material, entonces no es tan flexible realmente el proceso, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Que ya veo que se quedaron al final callados, pero estaban interactuando bien al principio. ¿Alguna pregunta? Profe, más o menos en el examen puede poner tipo casos de calcular alguna pieza, de calcular y qué formación usar. Claro, por ejemplo, yo les puedo preguntar, les pongo una pieza, les doy las dimensiones y díganme qué proceso usaré. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer un resumen.
Entonces, por ejemplo, yo les diría, a ver, ¿qué proceso usaría? ¿Ok? Luego, si yo tengo detalle externo, ¿qué proceso podría usar? ¿Ok? Ese tipo de preguntas podría ser. El otro podría ser pedir un cálculo. De hecho, la tarea va a ser unos cálculos. ¿Ok? Eso más o menos podría ser. Pero los cálculos, si ustedes ven aquí, son sencillos. No hay un gran eh, detalle en cálculos, ¿ah? No hay Profesor, mucho en cálculo. una consulta. Ujú. Entiendo que en este proceso es un poco al ojo se puede ver que a pesar de que, digamos que a la final al ojo, o sea, si no lo ves tan cerca, vas a ver que son lo mismo casi. Si lo ves Claro, por supuesto. entonces, pero van a tener propiedades totalmente distintas. Sí, o Por sea, ejemplo, una persona como tú, ya cuando uno coge un curso de polímeros y uno dice, esto es inyectado, no, esto de aquí es termoformado. Es que es así. O sea, uno cuando o ya sea, lo coge, uno ya lo interpreta y uno sabe de qué se trata. mi pregunta iba más como enfocada, por ejemplo, yo entiendo que hay como que vasos, o he visto que es como que se hacen por soplado, ¿sí o no? Las botellas. Ajá. Pero también he visto que hacen como que, creo que no he visto un rotomoldeo, pero es como que le dan vueltas, ¿verdad? Ok, sí. Es que en realidad tú en el rotomoldeo puedes hacer piezas grandes y piezas pequeñas. El dato va en el número. Ah, ya, ya. O ¿Qué sea, tú tanto puedes puedo hacer 100 producir? piezas, por ejemplo. Y tu Ah, ya. rotomoldeo es rentable. 200 piezas de rotomoldeo es rentable. Pero si quieres hacer 200 piezas en soplado, no es rentable. Ok, ok. Y las propiedades son distintas. Son distintas. Por Mm, ejemplo, tú usualmente en soplado tienes buenas propiedades mecánicas. En termoformado tienes inferiores, pero tienes más espesor. O sea, tienes su pro y su contra. Mejores propiedades mecánicas voy a tener en inyección. En termoformado no tengo muy buenas propiedades mecánicas. Es una lámina flexible. ok, O sea, mira los productos de lámina flexible, no es que, salvo el caso que yo tenga, que no es lo común, ¿no? Por ejemplo, una canasta. Las canastas nuestras aquí son inyectadas. Las gavetas, por ejemplo, que sería lo correcto, la palabra correcta, son inyectadas. Pero yo puedo hacer una gaveta termoformada, pero muy probable el mercado no me dé para termoformada porque, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las gavetas las tiran, o sea, quizás un mercado un poquito más exigente en calidad podría aguantarte una gaveta termoformada, ¿no? Pero no es lo normal, o sea, no es lo que uno ve normalmente en el mercado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Entonces, el examen sería hasta aquí. Les voy a mandar una tarea. Esa tarea va a ser para el día del examen y, y de ahí voy a tomar en el examen. Las preguntas de aquí van a ser no van a ser tan complejas como uno lo podría pensar, más de sentido común. O sea, por ejemplo, como la foto que les pasé hace un rato, ¿no? ¿Qué tipo de proceso usted cree que es? ¿Usted qué sugeriría si hace, si le piden que haga una película para almacenar, por ejemplo, azúcar? Y usted quiere ver el producto, ¿qué tipo de película usaría? ¿Qué tipo de material usaría? Ahí viene un poco la lógica, un material transparente, un material que no, y quiere que se vea el azúcar, tiene que ser transparente. Entonces, ¿qué usaría? ¿Alta densidad o baja densidad? Por ejemplo, usaría baja densidad porque quiero que se vea el producto. Entonces, cosas así. O sea, más un poco de racionamiento que el que ha entendido la materia va a poder entenderlo, ¿no? Y podrán haber ciertos detalles, por ejemplo, qué producto es más susceptible, qué material es más susceptible de degradarse, un polietileno o un PVC. Chuta, está clarísimo, un PVC. PVC. Claro, entonces cosas así.
O sea, cosas así un poco que viendo el curso y revisando, ustedes tienen que estar en capacidad de resolver. ¿Ok? Listo, entonces quedamos ahí, quedamos ahí. Igual, al principio del examen voy a hacer una media hora, porque voy a llevar todas las cosas que yo tengo aquí para mostrarle antes del examen. ¿Ok? Quedamos en eso. El examen lo hacemos nomás en el laboratorio, en la aula, en la sala que tenemos en el laboratorio plástico. Ahí vamos a hacer el examen. Sería el Listo, martes profesor. 9 a 11 como está la hora propuesta. Listo. Quedamos en eso entonces, chicos. Bueno, Nos vemos profe, entonces en el gracias. examen. Cualquier novedad nos estamos Gracias, escribiendo. profe. Me Sí, avisan. profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces. Que pasen bien. Buenas noches.